It's gonna be alright. Everything is gonna be alright. Alright. 'Cause you and me got better days coming. Yeah, everything is gonna be alright. Walk with me, walk with you. I know the rain of today will bring tomorrow's bloom, where we can't see where we're going, what the world is coming to. You walk with me, I walk with you. We'll be alright. Walk with me, alright. Ooh, I will walk with you, alright. Ooh, oh, walk with me, alright. Ooh, and I will walk with you. It's gonna be everything. It's gonna be alright. Everything. I will walk with. Gonna be alright. Oh, gonna be alright. Everything. And I will walk with. Gonna be alright. I will walk with. Gonna be alright. Gonna be alright. Walk with me. I will walk with you. Muy buenas noches a todos ustedes, los que se vayan conectando, los que lo vayan a escuchar más tarde o verlo directamente en YouTube. Bueno, pues empecé como 15 minutos tarde, una disculpa. Lo cierto es que, híjole, entre el tráfico, el trabajo que ha sido de locos, puedo decirles que, híjole, son situaciones, pero pues ya andamos aquí entre el estrés, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a los que pues se puedan conectar, a los que vayan a ver la repetición. Ya saben, redes sociales, pues Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ¿qué más? Sí, TikTok, ya se me había olvidado, como Quitas de Tristitia Perhumanis. Una disculpa, pero es que llegué corriendo y a medio comer, medio cenar, pero pues ya andamos aquí. Hoy pues tenemos un poquito más de musiquita más, pues ahora sí como más amena para no estar tan tristones, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy sí les voy a hablar cuestiones de derecho. Hoy les voy a hablar sobre la Ley General de Faltas Administrativas. Es una ley que muy pocas personas conocen, se los puedo decir. Muy pocos abogados también conocen esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, y muy pocos abogados saben cómo llevar procedimientos con esta ley, y obviamente qué procedimientos se llevan, a quienes se tienen que defender con esta ley y cómo invocarla. Porque bueno, pues últimamente me han llegado por ahí de vez en cuando algunos asuntos que tienen que ver con quejas administrativas, con algún tipo de queja en varios ámbitos, entre alumnos, entre maestros, de alumnos a maestros, de alumnos a alumnos, de maestros hacia alumnos, de maestros hacia maestros y personal como tal. En ese sentido, bueno, pues esta ley es efectivamente para eso, ¿sí? Desde hace muchos años se ha venido, bueno, pues en este sentido luchando por diferentes iniciativas, por crear normas, por crear leyes adecuadas, pues para las personas, y pues obviamente no para controlar solamente eso, sino para sancionar y obviamente también castigar, y de esa manera poder afianzar cuando a un servidor público, ya sea centralizado o descentralizado o desconcentrado, pues en ese sentido se le quiera hacer una rescisión de su contrato, o en este sentido estoy haciendo programa y no me voy a desgastar, pero bueno, entonces en este sentido, como yo les decía,
Aquí lo que se trata es de ver cómo sancionar y de esa manera afianzar cuando se les va a rescindir su contrato o bien cuando se les va a suspender o también cuando se les va a inhabilitar a estos servidores públicos. Servidores públicos me refiero no solamente a personas que trabajan directamente en las secretarías de gobierno, sino también en aquellas instituciones que hasta cierto punto se caracterizan con algunas situaciones, porque pueden ser descentralizadas y pueden ser desconcentradas, de lo que ahorita yo les voy a hablar. Entre ellas encontramos pues a la UNAM, a la UAM, a las escuelas de medio superior también, se los puedo decir, y también pues encontramos a lo que son las escuelas de educación básica como primaria y secundaria. Posteriormente viene esta parte de la educación media superior y luego ya de la educación superior como tal a nivel licenciatura y entre otras. Porque, bueno, a pesar de que la UNAM y la UAM tienen sus normativas y tienen ciertas leyes, hay una ley creada para todos estos servidores públicos. Efectivamente, esta ley que es de servidores públicos, en este sentido, lo que pasa es que aquí se tienen que ver normativas exclusivas ya internas. ¿Por qué? Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos habla de muchos puntos, de cuestiones obrero-patronales como tal. Sin embargo, no nos habla de aquellos reglamentos que se deben de seguir o tener lineamientos internos para el buen funcionamiento entre compañeros o entre alumnos y profesores o entre los mismos servidores públicos, ¿ok? También hablamos que entre el personal en este sentido, que trabaja para el Estado, si bien es cierto son secretarías, también lo es que son pues ahora sí cuestiones como de la Policía Federal. La Policía Auxiliar no entra como tal, sin embargo sí se puede regir por esta Ley General de Responsabilidades Administrativas en cuestiones internas, ¿ok? Como yo les decía, hay una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado o de los trabajadores del Estado y otra ley federal del trabajo que aplica el apartado A y otra que aplica el apartado B. Sin embargo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una ley general casi a nivel, de hecho es a nivel nacional, por eso es una ley general que se aplica a todo el personal, pues ahora sí, administrativo y no administrativo, también operativo, que esté dado ante el Estado como trabajador y obviamente que goce de las prestaciones que se le dan a los trabajadores al servicio del Estado y que obviamente en este sentido también tengan nombramientos o basificaciones o incluso ahora hay otro término que se utiliza que ya no es una basificación como tal, sino de confianza como tal o también ya recurrente para algunas cuestiones. Para los trabajadores al servicio del Estado en algunas instituciones ya no se dan basificaciones, normalmente es por nombramientos o por honorarios o por algunas otras cuestiones. También es importante que ustedes conozcan que bueno, pues resulta que hay dos sindicatos o varios, de hecho son varios sindicatos los que existen. Uno de estos ejemplos encontramos a la CENTE y al CENTE. El CENTE es el Sindicato Nacional de los Trabajadores y en este caso de los maestros o de los trabajadores de la educación. Y está la CENTE. La CENTE es la normativa. Es una especie de sindicato independiente que no depende realmente del CENTE como tal. Son sindicatos independientes y que uno aplica, por ejemplo, es de hecho así. El CENTE, que es el Sindicato Nacional como tal, de él dependen los trabajadores sindicalizados y basificados, es decir, que ya tienen su plaza asegurada y que es muy difícil que los puedan correr a menos que se lleven a cabo ciertas faltas administrativas de las que ahorita yo les voy a hablar.
Luego, está la normativa, en este sentido, la CENTE, que es la coordinadora. La CENTE es un sindicato independiente y que obviamente fue creado para aquellos docentes, para aquellos profesores que no están basificados, que únicamente trabajan por nombramientos, por temporadas. Lo mismo pasa con otro tipo de trabajadores. Por ejemplo, para los trabajadores de la salud hay un sindicato nacional, pero también hay otro sindicato, porque se dividen estos trabajadores en dos: los basificados y el personal de confianza. Entre el personal de confianza encontramos, en este sentido, a los médicos, ¿ok? Entonces, todo este personal que es de médicos está en un sindicato para que no gocen de todas las prestaciones que goza el personal que ya está basificado como tal. Y bueno, así hay una serie de sindicatos que operan a nivel nacional y a nivel de trabajadores del Estado, y que desafortunadamente los trabajadores desconocen esta situación. Muchas veces cuando se les rescinde los contratos a los trabajadores, no saben qué ley invocar, o no saben qué ley se les está invocando en perjuicio o en beneficio, en este sentido, cuando se le levantan algunos procedimientos internos ante las normativas o las coordinadoras. Porque, bueno, les digo, últimamente me han llegado, aparte que yo trabajo ahorita en un despacho, me han llegado asuntos de personas o trabajadores al servicio del Estado que muchas veces tienen procedimientos anteriores y que desafortunadamente por alguna situación, lo que haya sido, pasa de la siguiente manera: que esas investigaciones y esos procedimientos jurídicos se vuelven a reactivar. Entonces se ventilan en una coordinadora o en una normativa, y con posterioridad se vuelven a activar en otra. Entonces muchas veces desconocen cómo poder defenderse o cómo podérseles aplicar una sanción en este sentido. Se piensa muchas ocasiones que basta con manifestar que te basas, o que tu fundamento es el Código Penal o la Ley Federal del Trabajo, o alguna otra ley como el Código Civil, o en este caso como la ley para la no discriminación, libre de violencia, y no recuerdo el otro nombre que está larguísimo. Y muchas personas invocan este tipo de leyes, pero también lo es que para poder invocar realmente una ley como tal, en la que se aplique una sanción correcta o se le defienda correctamente a estas personas, está la existencia de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es una ley nueva, sí, efectivamente es una ley muy nueva a comparación de otras leyes, que, como les digo, es muy difícil que todos tengan acceso porque la desconocen. Aunque uno la pueden encontrar en internet, en Google, pues muchos la desconocen, entre abogados, personas como tal, docentes, gente que trabaja para el Estado, y que es un poquito difícil su comprensión. Y sí es importante que ustedes puedan conocer de esto, porque, bueno, si ustedes son trabajadores al servicio del Estado, si son docentes, si son empleados de estas instituciones, para que sepan qué ley invocar y con qué ley defenderse, ¿ok? ¿Por qué? Desafortunadamente la pandemia y estos grupos, espero que no me vayan a bloquear después mi página, pero estos grupos, estas feministas radicales, conocidas como feminazis, han perdido la visión de realmente qué es la igualdad y el pelear por una vida libre de violencia, ¿ok? Esta pandemia nos ha traído muchas situaciones, entre ellas tomar clases a distancia para algunos alumnos como profesores, y hacer el dichoso home office, o que ahora se conoce como home office, y también pues obviamente presencial. De esto conlleva lo siguiente: desafortunadamente pues ahora la persona que está encargada, que ya no es el señor, si no me recuerdo era Cuauhtémoc,
La persona que ahora está como encargada del personal de la SEP, pues es una mujer que a lo mejor pues tiene una preparación. Desafortunadamente carece de muchas cuestiones de una índole tanto jurídica como de una índole correcta administrativamente y educativa. Porque los principios que esta persona ha manejado y que les ha obligado a los profesores, y ahora sí entro de lleno, porque los profesores se ven violentados por los alumnos, los profesores se ven violentados por otros profesores y así, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, pues esta persona, esta mujer de la que no voy a decir su nombre, pero que muchos que son maestros la conocen y que saben que ha sacado videos a nivel nacional y situaciones que no van, ha creado manuales operativos que realmente cuando yo los leí carecen de mucha fundamentación, de mucha situación educativa que realmente permita a los profesores tener un buen desarrollo en su trabajo y en este sentido pues hacer entender a los profesores, hacer entender al alumnado y demás, ¿ok? Luego, con este nuevo lenguaje inclusivo, del cual yo siempre lo he dicho que es un lenguaje para estúpidos idiotas, porque hasta la Real Academia Española ya hizo un análisis de cuál es el lenguaje correcto y entre muchos otros foros, este lenguaje de estas personas que se consideran no binarias ha perjudicado mucho este sentido, porque no solamente compañeros de estas personas se han visto afectados, sino maestros se han quedado sin trabajo, se han quedado suspendidos, se han quedado inhabilitados, perdón, es que mi dislexia de repente aparece, es dislalia, ya el día sábado una profesora me hizo el favor de checar ahí unas cuestiones y tengo dislexia escrita, pero tengo dislalia. Entonces hay palabras que de repente me cuestan mucho trabajo, pero es por esa situación. Pero bueno. Entonces, en este sentido, esta pandemia nos ha creado un caos horrible porque en primera los padres ya no le dan la atención que necesitan los hijos y tampoco el alumnado, en este sentido los chicos, realmente entienden el objetivo de una igualdad y de utilizar un lenguaje adecuado. Estas chicas feministas radicales o las llamadas feminazis generan mucha violencia y entre ellas incluso profesoras como profesores pues también tienen sus ideologías, ¿ok? Yo no estoy a favor de uno ni del otro, pero también lo es que todos merecen ser defendidos y obviamente todos merecen ser sancionados cuando tiene que llevarse a cabo eso y que realmente hayan cometido esa falta hacia alguien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues como yo les decía, esta pandemia ha arrastrado toda esta situación en la que hemos visto en videos de redes sociales y noticieros cómo los compañeros en general, ¿sí?, se agreden porque a algunos ya no les gusta que les llamen por su nombre o que se les diga compañero o que se les diga compañera y pues confunden la situación. Y aparte del drama que hacen en redes sociales y que se ven mal, pues no solo eso, van y levantan una queja administrativa ante una coordinadora o ante un jurídico en contra de los profesores y en contra de los compañeros o del demás alumnado, que ni culpa tiene de sus traumas psicológicos, ¿ok? Y lo mismo pasa, yo no digo que los profesores a veces también no tienen un poquito de delicadeza. Algunas personas, por la edad, por la ideología, y si quieren llamarlo así, por la ignorancia, que la ignorancia es una falta de instrucción, ¿ok? O sea, aclaro, la ignorancia realmente es falta de instrucción sobre algo, es decir, el desconocimiento sobre un tema o sobre algo. No se le está llamando ignorante de manera peyorativa a una persona. Aclaro, porque Facebook y las personas luego hacen cosas que no, ¿ok?
Entonces, en este sentido, obviamente hay machismo, hay patriarcado, que el patriarcado pues está manejado por las mujeres porque nosotras también contribuimos a que exista tanto el machismo como el patriarcado, ¿ok? Aunque digan que no, es la realidad. Pero bueno, en este sentido todavía existe esa misoginia también. Pero pues obviamente nosotros como personas de cualquier género con el que se identifiquen, tenemos la posibilidad, obviamente, de pues hacer valer esa incomodidad siempre y cuando realmente haya sucedido esa falta por parte de un docente, por parte de algún otro alumnado. Otra, para aquellas personas que desconocen lo siguiente, es importante que sepan esto, porque dentro de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, como códigos de conducta de la SEP, de la Escuela Medio Superior, como el manual operativo, así como el código de conducta de la UNAM y una ley que también está de la UNAM, establece que aquellos alumnados y personal que trabaje para el Estado, y en este caso ya sea SEP, ya sea medio superior o ya sea nivel superior como la UNAM o la UAM en este sentido, que cometan faltas dentro de las instituciones o fuera de estas instituciones, podrán ser sancionados aun y cuando hayan cometido la falta fuera de esas instituciones. Esa normativa o ese jurídico podrá sancionarlo, porque basta con que una persona que se sienta agredida o que realmente fue agredida sepa que la persona que cometió esa falta sea un trabajador o un alumno de estas instituciones para poder entablar un procedimiento administrativo ante estas normativas. Entre ellas encontramos al Tribunal de la UNAM y también encontramos al área jurídica de cada facultad de la UNAM. Encontramos el área normativa o la coordinadora de las IEMS, que son de las escuelas de medio superior. Encontramos a Guamasi también, que es una unidad que se encarga de velar por los intereses del alumnado de primaria y de secundaria, ¿ok? En este sentido, pues es importante que lo sepan, porque si a alguien por ahí pues se le ocurrió pelearse con alguien, decirle algo a alguien, pues aventarle un piropo, andarla acosando y en este sentido, y que es parte de este alumnado, pues déjenme decirles que la víctima puede ir y quejarse sin que esa víctima sea alumnado o sea perteneciente a estas facultades o a este personal. También pueden quejarse en el área jurídica y levantar un procedimiento en contra de ustedes. La UNAM maneja diferentes tipos de leyes. La UNAM maneja tanto el código de conducta de los alumnos como el código de conducta del personal. Maneja una ley para sus faltas administrativas internas y maneja una ley para libre de violencia que es parecido al que vemos en conjunto con el Código Penal, pero que este está dirigido para el alumnado y los docentes de la UNAM. Pasa lo mismo con las escuelas medio superior. Ellos tienen su manual operativo que aplica a los docentes. Ellos tienen un código de conducta para alumnos y un código de conducta para maestros. Y luego viene esta tan mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para las escuelas de educación básica, que es primaria y secundaria, hay un manual operativo para los maestros, o una guía operativa. De hecho, es una guía operativa para los maestros. Y luego vienen códigos de conducta y entre otras cuestiones. Pero también a ellos les aplica esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Sí? No se vayan a dejar llevar que porque el Código Penal, que porque el Código Civil, que porque la Ley Federal del Trabajo, que porque la Ley de la Libre Violencia y la No Discriminación. No solo eso, ¿sí? Porque para poder iniciar un proceso
en cualquier materia, ya sea laboral, civil, sí, es penal, laboral y civil. Primero se tiene que levantar un procedimiento administrativo del que ahorita yo les voy a hablar, para que entonces cuando ese procedimiento administrativo se levante, vaya a la par con alguno de estos otros procesos. Si hay un abuso sexual, cualquier tipo de abuso sexual, ya sea un abuso sexual como tal, una violación o incluso lo que se conoce como el estupro, es decir, sostener un amorío o una relación sexual con un menor de edad, pero que sea mayor de 15 años y menor de 18, a eso se le llama estupro, ¿ok? Aun cuando el menor haya consentido y haya dado pie, sigue siendo un menor. Y el adulto, pues obviamente sabe de esto. Este es un ejemplo de ello. Cuando pasa esto, se debe de llevar a cabo tanto una denuncia en materia penal como una queja administrativa internamente en la coordinadora o normativa especial. ¿Okay? En cualquier tipo de abuso, cualquier falta, ya sea por acoso, hostigamiento, mobbing, lo que se conoce también como mobbing laboral, o en este sentido el acoso laboral, que el acoso laboral no solamente es sexual, el acoso también es un acoso genérico. Ya en alguna ocasión yo les había mencionado. Entre estas faltas existe lo que es el acoso genérico y luego el acoso sexual. Está también el hostigamiento genérico y el hostigamiento sexual como tal. Entonces, todas estas cuestiones pues se pueden ventilar acompañados y a la y al parejo de estas materias, para que de esa manera haya elementos suficientes para que haya una sanción administrativa y obviamente también el procedimiento en la materia correspondiente, ¿ok? ¿Por qué les digo? Bueno, pues resulta que a veces hay hasta los mismos compañeros y compañeras de trabajo que se acosan o que se hostigan, y pues obviamente cuando ya no les parece algo o cuando se sienten rechazados o son rechazados por la otra parte, en este sentido, pues resulta que inventan cada situación y los van y los denuncian internamente por acoso, por hostigamiento, entre otras cuestiones más. Y luego pues los dejan en estado de indefensión porque los abogados no saben cómo llevar este tipo de procedimientos. ¿Ok? Todas las materias son difíciles para nosotros como abogados. Hasta el más experto se le va, y ya lo vieron en un noticiero con alguien muy importante que fue a una audiencia y pues resulta que le decretaron prisión preventiva oficiosa y sus abogados no supieron ni qué. Entonces a todos se nos puede ir algo, ¿no? Porque todas las materias y cada caso es diferente en este sentido. Sin embargo, pues obviamente hay que estudiar un poquito, y ustedes también, si están pasando por una situación así de que se han sentido agredidos o han sufrido alguna agresión por parte de algún trabajador del Estado, pues pueden iniciar un procedimiento. Si no saben cómo, pues este programa es para eso. Si también ustedes lo están pasando, que ya les levantaron un procedimiento, que ya están pues ahora sí como presuntos responsables y no saben a quién acudir o defenderse, pues este programa también es para ustedes, para que conozcan un poquito, ¿sí? Porque pues muchas ocasiones, y lo digo sinceramente, me ha tocado ver que los defienden, pero que cuando defienden a estas personas acuden a sus audiencias y sus contestaciones no tienen la formalidad que se supone deberían de tener, no ofrecen las pruebas que deberían de ofrecer y carecen de fundamentos legales como tal, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros como abogados de verdad nos pongamos a estudiar, y sé que no es sencillo porque estar estudiando todo el tiempo y diferentes leyes es complicado. Yo lo sé, te los digo porque ahorita donde yo trabajo
me la paso muchas horas sentada estudiando a veces la ley laboral, a veces me piden requerimientos de materia familiar o de otras cosas, que a veces ya estoy saturadísima y luego pues tengo que venir y hacer cosas aquí. Entonces, sé lo complicado que es como abogados, pero también lo es que las personas necesitan ser defendidos de la mejor manera. Obvio, ya cuando cometen una falta, pues también necesitan ser defendidos, ¿sí? Y bueno, ver la manera de que no salgan tan perjudicados. Ahora, en este sentido, pues es por eso que esta ley se crea. Les voy a hablar así un poquito rápidamente de cuestiones históricas para que entiendan un poquito. Por eso yo les decía, esta ley es muy nueva. Hay otras leyes que ya tienen más tiempo, que han tenido reformas. Esta ley no, esta ley es prácticamente nueva y por eso se desconoce mucho. Incluso las mismas normativas, los mismos jurídicos internos de estas instituciones, como por ejemplo de las escuelas medio superior y de la UNAM, siendo abogados que trabajan internamente en estas instituciones, desconocen la aplicación de esta ley. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque obviamente yo el fin de semana antepasado y que pasó, me la pasé trabajando en una contestación donde pues la persona estaba en un estado de indefensión horrible, se los puedo decir, y que pues tuve que ponerme a estudiar mucho sobre esta ley para poder darle la defensa adecuada. Y cuando se acude a la audiencia, que no fui yo, fue otro abogado, que fue a esta audiencia, cuando ven el tipo de contestación que yo hice o que nosotros hicimos, en este caso lo incluyo, pero pues yo la hice, ven esta contestación y ven estos fundamentos de esta ley, pues dicen, ¿qué hacemos? O sea, y ahora, ¿qué hacemos siendo abogados? Porque desconocían. Cuando un citatorio, y es de lo que ahorita yo les voy a hablar, cuando un citatorio les llega a ustedes con algún requerimiento para alguna presentación, debe de tener ciertas formalidades. Bueno, el citatorio que desafortunadamente se notificó esa persona por desconocimiento, e incluso el abogado por desconocimiento se notificó, no traía los requerimientos. Desafortunadamente, pues ya habían acudido 2 ocasiones anteriores y yo ya no podía solicitar algún aplazamiento. Sin embargo, pues es importante que ustedes lo sepan. Esos citatorios o estas notificaciones siempre deben de traer un fundamento legal con el que les den a ustedes el conocimiento de qué los están emplazando, de qué los están acusando y qué juicio es. Si no trae eso, ni lo reciban, o sea, digan que no viven ahí o simplemente no lo reciban hasta que se asesoren de un abogado especializado o que por lo menos tenga pues el conocimiento de esta materia administrativa. No todos lo hacen y se los digo porque conozco a varias personas que son abogados que me quedaron por ahí muy mal con este asunto, porque primero me dijeron que sí y luego pues resulta que a la mera hora ya les dio miedo y pues resulta que ya dijeron que no. ¿Por qué? Porque prefirieron no ponerse a estudiar, y muchos abogados es lo que les pasa. Prefieren no ponerse a estudiar una ley para entenderla que pues aprenderla, ¿no? Entonces, en este sentido hay que entender, hay un despacho jurídico conocido como el magisterio, o es una unidad que supuestamente los sindicatos del Estado deberían de pagar o le pagan para que de esa manera ellos lleven los procedimientos de los profesores o de los alumnos. Déjenme decirles, este magisterio sí tiene abogados, tiene muy buenos abogados de la barra libre de derecho y entre otras más, pero no son gratis estos honorarios, ¿sí? O sea, no es gratis. Los mandan los del sindicato, a pesar de que tienen sus jurídicos internos, otros que no hacen nada, los mandan a estos magisterios. Y estos magisterios, para hacerles el trabajo, también les cobran como cualquier otro abogado particular. Hay abogados del mismo magisterio que pueden llegar a cobrar hasta 30,000 pesos en una sola exhibición por llevar este tipo de procedimientos.
No todos los abogados quisiéramos cobrar eso los abogados particulares, pero pues obviamente no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, muchas veces estos profesores, si no tienen, pues aparte de su basificación, no tienen algún otro nombramiento o no dan más horas, pues es ilógico que puedan pagar 30,000 pesos a un abogado que se supone que su sindicato paga para que lo defienda. Entonces, muchas de estas personas van solitos a sus audiencias y se los comen vivos porque no saben de términos, porque no saben cómo hacer una comparecencia, porque no saben qué documentos presentar, porque no saben cómo defenderse y los terminan inhabilitando, suspendiéndoles, dándoles algunas faltas administrativas, yéndose suspendidos sin goce de sueldo por cierto tiempo, y cosa que pues tampoco es así. Desafortunadamente, como les digo, la persona que llegó a mí realmente está mal, psicológicamente, emocionalmente, porque él me decía, es que yo pensé que esto ya se había solucionado y resulta que no. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer muchas cosas, como yo se lo dije. Cuando un procedimiento no está bien hecho o aún esté por iniciarse, lo más importante, lo más esencial es ver cómo vienen sus notificaciones, qué les dieron, qué no les dieron, cómo se tiene que hacer una contestación, qué fundamentos llevar a cabo para que ustedes también los conozcan y el abogado no los vaya a querer dormir con decirles, no, esa ley no. Esta ley es la que compete en faltas internas administrativas, es la ley competente. Hay otras leyes, pero es esta ley la competente para todas las materias administrativas, ¿sí? Aparte de que pues obviamente están sus códigos de conducta, están sus guías operativas, pero esta ley es el fundamento legal para conocer sobre las pruebas, sobre el procedimiento, sobre las sanciones de lo que yo les voy a hablar. Pero bueno, históricamente esta iniciativa nace porque primero fue una iniciativa antes de convertirse en una ley, es decir, un grupo de personas, abogados y que no eran abogados, pero que eran personas activistas, incluso de asociaciones civiles, entre otros, pues se dieron cuenta que había demasiada corrupción, como siempre la ha habido. Pero que no solamente eso, aparte de que hay un delito conocido como delito de servidores públicos y que es en materia penal, también lo es que se dieron cuenta que administrativamente o internamente no estaban bien reguladas las conductas de estas personas, ya sean docentes, alumnados, personal administrativo o cualquier personal al servicio del Estado. Okay, entonces este grupo de personas se reunieron y empezaron a hacer una iniciativa, es decir, un proyecto en el que ellos le pedían a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados que incluyeran esta ley para sancionar adecuadamente a estas personas, ¿ok? Ya fueran particulares o servidores públicos, pero que estuvieran relacionados con esta parte del Estado, ¿sí? Luego, pues esto se hizo un 27 de mayo del año 2015 para posteriormente ser aprobada. Cuando pasa esto en el año 2015, bueno, pues hay muchas personas que participaron. Entre los redactores fueron Josefina Cortés Campos, Max Kaiser Aranda, José Roldán Chopa, y entre algunos participantes, que son más o menos 15 personas, es decir, participantes, ¿qué quiero decir? Se convocó de manera ciudadana a que participaran con ideas. Entonces, los que sí accedieron a participar fueron entre abogados, entre asociaciones civiles, y que pues algunos de ellos fueron exalumnos del ITAM, del INCO, del CEA, de la UNAM y de asociaciones civiles, porque lo que intentaban es que no solamente se sancionara de manera penal, porque una vez que se agotaba la instancia en materia penal y si resulta que salía absuelta esta persona, no se le inhabilitaba, seguía o no se le sancionaba y seguía trabajando, seguía realizando sus conductas.
¿ok? Entonces de eso se trata, que aun cuando pudiera salir absuelto, se pudiera otorgar el perdón, o que sí salga culpable en materia penal sobre un delito o en materia fiscal o de alguna otra índole, pues que también se le dé una falta administrativa interna por los daños y los perjuicios y demás situaciones que pues pueda llevar a cabo esta persona internamente. Luego, cuando se hace esta parte, pues obviamente es una iniciativa, ¿no? Y entre ellos, pues le pide a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados que ayude a nivel nacional esta ley. Luego pretendía que estas leyes se aplicaran de manera tanto federal como ahora sí en las entidades, es decir, en los estados y en las localidades también. Ya que bueno, pues al haber problemas internos como externos, pues necesitaban un control normativo, es decir, me refiero a comportamientos externos, como yo les decía al principio, que un profesor o un alumnado que esté fuera de estas instituciones pueda cometer alguna falta en contra de cualquier otra persona, aunque no esté dentro de esas instalaciones, pero basta con saber que pertenece para que pues entonces en ese sentido se le pueda aplicar una sanción. Es lo mismo con los maestros, por ejemplo, si el maestro es un acosador o la maestra o el personal es un acosador o es un hostigador o es un violador o una persona que le gusta abusar, entre otras cosas, y que cometa estos delitos fuera de esas instituciones, en un parque, en un cine, en la plaza, pues basta con saber que él trabaja para el Estado o que en este sentido es profesor y pues puedes ir a quejarte. Por eso decía, entre los problemas internos como externos, cuando pasan dentro de esas instituciones o dentro de esas instalaciones, un ejemplo de ello es la UNAM. La UNAM tiene muchas facultades y tiene áreas verdes y toda la gente puede entrar porque es público. Sin embargo, pues obviamente dentro de estos parámetros de la UNAM y cercanías, pues obviamente las conductas del alumnado como de los docentes y del personal que trabaja allí, pues es regulado por esta parte y son cuestiones internas. Cuando es de alumno o alumno o de alumno hacia alumnos y maestros y viceversa, pues entonces son asuntos internos. Cuando sale fuera de estas instituciones o de estas instalaciones son cuestiones externas. Por eso se pedía en esta iniciativa que se contemplara esta situación y se creara un control normativo para este tipo de sanciones y este tipo de conductas. ¿Ok? Que también pues establecieran unas bases primordiales para la coordinación de un sistema nacional anticorrupción. Si bien es cierto, hay un sistema que ya es anticorrupción a nivel nacional, federal y del territorio nacional para lavado de dinero, cohecho, etcétera. También lo es que se necesitaba crear un sistema aquí nacional anticorrupción dentro de estas instituciones, porque pues muchos alumnos pues han tenido que recurrir a ciertas situaciones pues para pasar una materia o entre profesores cuando por ahí resulta que algún documento pues es apócrifo, circunstancias. No generalizo pues porque obviamente no quiere decir que todos los docentes hagan eso o todo el alumnado, pero a veces pasa, ¿no? Entonces, entre los alcances que pedía esta ley, pues era que se definieran cuáles eran las competencias o las autoridades competentes de las federaciones y de las entidades para conocer de estos temas. Es decir, si se comete un acto a nivel secundaria, pues obviamente no lo puedes ventilar en la UNAM ni lo puedes ventilar en la normativa de las escuelas medio superior. Lo tienes ahora sí que ventilar, o es decir, llevar un procedimiento tanto en Guamasi como en otra institución o en otra normativa correspondiente a las escuelas de secundaria y obviamente perteneciente a la SEP. Si es, pues obviamente a nivel primaria,
es Guamasi como tal, tiene que conocer ahora sí esta coordinadora y no puede conocer otro tipo de instituciones, a menos que el profesor, si es que es en este sentido, es el que ha presuntamente cometido la falta, también imparta clases a nivel medio superior o a nivel superior. Entonces se puede solicitar que quien conozca también sea las coordinadoras, o en este caso las áreas jurídicas de estas instituciones, ¿sí? Luego, se trataba de definir las conductas que den lugar a una responsabilidad administrativa. ¿Por qué administrativa? Porque es una cuestión de faltas internas. Hay que ver, y en este sentido esta ley es lo que pretende, bueno, cuando era iniciativa pretendía que se definieran cuáles iban a ser las conductas graves y cuáles iban a ser las conductas no graves, o las faltas graves y las faltas no graves, y cuál de ellas iba a tener sanciones distintas, ¿ok? Y luego establecer sobre estas sanciones la responsabilidad que se debía de aplicar a estas personas o se debe de aplicar. Ahora bien, una vez que pasa esta cuestión de esta iniciativa y es aprobada como tal, pues obvio ya pasa a ser una ley como tal. Luego, para que esta pudiera adecuarse, pues obviamente se necesitaba regular estas conductas del sistema público como tal. Luego, esta iniciativa también intentó definir cuáles conductas, como yo les decía, eran consideradas graves y no graves, cuáles iban a ser consideradas como anticorrupción como tal, y cuáles iban a ser las autoridades correspondientes, a quién se le iba a considerar como denunciante o se le considera como denunciante, a quién como probable responsable, y algunas otras autoridades que participan como tal. Es que ya, aunque no lo crean, tengo mis anotaciones, no todo me lo aprendo, porque la verdad es mucha información y traigo tantas cosas en la cabeza. Pero bueno, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicada por primera vez o por primera ocasión en el Diario Oficial de la Federación, donde ya se decretó que era una ley general que entraba en vigor a partir de ese momento. El 18 de julio del año 2016. Realmente es una ley muy nueva. 16, 17, 18, 19, 20 y parte de 21 ya son 5 años. Realmente es una ley muy nueva, porque hay otras que son mucho más antiguas. Y una de sus últimas reformas en esta ley se dio el 20 de mayo de este año, del 2021. Su objetivo principal de esta ley pues es distribuir las competencias entre las órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, qué obligaciones y qué faltas están cometiendo, como qué derechos son los que se les van a proteger y pues en este sentido se les van a defender, así como los procedimientos adecuados que se deben de seguir para poder sancionar una posible falta administrativa. ¿Por qué posible? Porque no siempre se tiene la certeza jurídica desde un inicio que efectivamente se haya llevado a cabo esta falta como tal. A veces se cometen faltas, o a veces el personal comete faltas por una omisión, por una negligencia, porque de manera culposa, sin que ellos tuvieran el ánimo, pues se lleva a cabo. También como, bueno, pues de la siguiente manera, cuando reciben órdenes de sus superiores o de otro personal que está a la par en el mismo puesto o en el mismo nivel y que se ven forzosos a participar por alguna situación, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos, en su artículo 2 nos establece sobre los principios y las obligaciones de las actuaciones que deben de llevar a cabo estos servidores públicos
para que se establezcan las faltas administrativas graves y no graves. Es decir, lo principal es prevenir la prevención, la corrección y la investigación adecuada de estas posibles sanciones. ¿Por qué posibles? Recuerden, toda persona se presume que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ya todos son presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y haya una sentencia firme que lo declare como culpable. Incluso hablando en materia administrativa, una resolución que lo encuentre culpable o que lo encuentre responsable de esa falta que se cometió. Mientras tanto, se le tiene que dar el beneficio de la duda, aunque se sepa que lo haya hecho, ¿ok? Luego, en su artículo 3 nos establece las autoridades competentes que se encargarán. Es decir, aquí va. Para que esta ley sea aplicada y para que todo se lleve de una manera muy en conjunto y ordenada, debe de haber una autoridad investigadora, debe de haber una autoridad sustanciadora, y de lo que les voy a hablar. La autoridad investigadora es primeramente la autoridad que va a conocer en ese momento, ¿ok? Y que antes de que se lleve a una autoridad mayor, va a empezar a hacer sus investigaciones con el alumnado, a reunir cierto tipo de documentos o ver realmente si esa posible falta puede encuadrarse para que se lleve a cabo un procedimiento o no. Luego, la autoridad sustanciadora, bueno, pues es aquella autoridad en la cual se va a ventilar también. Y luego la autoridad resolutoria, que ya es la autoridad competente que se va a encargar de determinar si con los elementos que se aportaron se puede llegar a una sentencia, ya sea para condenar sobre una falta o para absolver sobre esa falta, ¿ok? Luego existe un comité coordinador, el conflicto de intereses. Bueno, ¿qué quiere decir el conflicto de intereses? Cuando hay personas ajenas que se pueden ver perjudicadas en este sentido. Luego, la Constitución como tal, es decir, pues obviamente los artículos base y primordial de estas garantías, que es el 14, el 16 y el 17 constitucionales. 1. En 14 no se le puede aplicar ley retroactiva en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Luego, nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, en su patrimonio, a menos que haya una orden judicial como tal. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Para eso hay leyes, ¿ok? A eso se refiere la Constitución, que principalmente son estos artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Luego, el declarante y el denunciante. El declarante es la persona que se encuentra como ofendida también, o el declarante también puede ser la persona a la que le hayan constado cierto tipo de situaciones y que entonces tenga que ser llamado para que él manifieste si tenía conocimiento o no sobre los sucesos que se llevaron a cabo, ¿no? Luego, el denunciante, pues como yo les decía, el denunciante es aquella persona que se ha habido menoscabada o que se ha sentido agredida, ¿sí? Luego, pues obviamente viene esta parte del probable pues responsable, que es aquella persona a la cual se le levanta un procedimiento de esta índole. Luego pues vienen las entidades, el ente público y las faltas administrativas, ¿ok? En estas faltas administrativas pues hay un catálogo especial. Hay un catálogo de faltas administrativas graves y no graves para personas morales. ¿Qué quiero decir esto? Para las secretarías como tal, o para especie de empresas que se manejen directamente por el gobierno. Y luego existe otro catálogo que es para las faltas administrativas de particulares, que sean graves y no graves. De particulares se refiere ya al personal que no tiene un cargo importante, que no sean de una dirección, de una subdirección, o que no tengan personal en su bajo su mando como tal.
que es pues cualquier docente, maestro, probablemente algún director de alguna escuela que pues no tiene un cargo tan grande o un rango tan grande, ¿ok? Luego, mediante esta ley pues se sancionan a personas, como yo les decía, morales y personas físicas o conocidas como particulares. Morales porque tienen una razón social o porque se identifican como como un órgano del mismo gobierno, ¿sí? Y particulares pues porque se les conocen como personas físicas, como cualquiera de nosotros, ¿ok? Luego, para determinar las responsabilidades administrativas, se crearon varias especies de leyes y de manuales. Entre ellos, encontramos al Manual de Organización y de Procedimientos. Luego encontramos a un Código de Conducta, que era del que yo les hablaba. Luego se crea un sistema de control, de vigilancia y de auditorías. Este sistema de control, de vigilancia y de auditorías normalmente se lleva a cabo cuando hay un patrimonio afectado, es decir, cuando hay desfalcos de dinero o que desaparecen por ahí por arte de magia los recursos económicos que se les deberían de destinar a cierto tipo de proyectos, ¿ok? Luego también encontramos el sistema y procesos de entrenamiento y de capacitación. Este sistema de procesos de entrenamiento y capacitación es no solamente para el personal, sino también aplica cuando hay alumnados o también para todas estas personas que son empleados del gobierno. Luego, los mecanismos de transparencia y de publicidad, ¿no? Entre comillas, que dicen que la información está para todos. Luego, entre las responsabilidades están las declaraciones pues patrimoniales, entre ellas. En algunas circunstancias puede verse como una falta grave, pero también puede ser como una falta no grave, dependiendo del nivel jerárquico de quien haya cometido esta falta. Voy a refrescar mi garganta porque... Con fundamento en el artículo 41 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, se determinan cuáles son las faltas administrativas no graves de los servidores públicos dependiendo del grado de jerarquía. Algunas yo les decía que son graves y otras no graves. En su artículo 50 nos señala que los daños y los perjuicios que sean culposos o negligentes como tal o por algún tipo de omisión, que sean por servidores públicos hacia Hacienda o hacia el patrimonio de alguno de estos organismos, no será una falta grave siempre que reintegren la totalidad de estos daños y perjuicios o del patrimonio que hace falta, y obviamente dependiendo del rango jerárquico que tenga esta persona. Si es una persona que no es un directivo, pues obviamente no se puede considerar una falta grave porque él estaba recibiendo órdenes de alguien más. Entonces, basta con que él tenga que ahora sí reponer esos daños y perjuicios de la parte que haya sido responsable. Se considera un delito grave cuando es cometido por algún director o algún subdirector que ya tenga un rango alto, ¿ok? También se dice que, bueno, nos señala que para que no se considere una falta administrativa grave, tienen un plazo de 90 días para que ellos puedan reintegrar ese daño patrimonial o esos daños y perjuicios o ese posible desfalco que se haya dado una vez que les llegue una notificación adecuada donde se les esté requiriendo la reintegración y que se les ha levantado un procedimiento administrativo, ¿ok? Mientras tanto, no. Luego, esta ley también actúa en algunas cuestiones de faltas administrativas que existen, y también en este sentido cuando son de particulares, entre particulares, bueno, pues también tiene sus excepciones para que sean graves y no graves. Ahora, acorde al artículo 71 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas,
se tienen 3 años para imponer una sanción de falta administrativa que no sea grave, es decir, que haya sido por una persona que recibía órdenes o que haya sido una persona particular en este sentido como los profesores o incluso como, pues sí, en este sentido como los profesores o personal administrativo como tal, para que se les puedan imponer una sanción, es decir, desde el momento en que se les inicia este procedimiento, se tiene 3 años para que se les pueda aplicar esta sanción, ¿ok? Les digo que la verdad es que es bastante interesante, ya voy a ir. Ahora, para las faltas graves, ¿sí? Para que estas faltas graves puedan prescribir, es decir, que lleguen, la prescripción nos habla de una figura jurídica en cualquier materia, que tú tienes un lapso para hacerla valer. Si llegado ese lapso no la hiciste valer, con posterioridad ya no la podrás hacer valer. El anterior, que eran faltas no graves, decíamos que son 3 años. Para las faltas que son graves, se tienen 7 años para esta prescripción, es decir, que en ese lapso de 7 años, a partir de que se inicie un procedimiento administrativo en contra de una persona, se tendrán 7 años para poder sancionarlo. Pasado ese lapso de tiempo, va a ser difícil si tú en esos 7 años no iniciaste un procedimiento, que es diferente a que ya se haya iniciado. ¿Por qué? Porque en esos 7 años, una vez que tú solicitas mediante escrito, se inicia un procedimiento en contra de alguien, se interrumpe este tiempo, ¿ok? Pero si tú en esos 7 años no lo hiciste, ya no lo vas a poder hacer con posterioridad, porque para eso tenías esos 7 años. A eso se le llama una prescripción, que si tú en ese tiempo no lo hiciste valer, posteriormente ya no podrás hacerlo valer y ya no se le dará entrada a tu solicitud, ¿ok? Al dejarse de dar un impulso de un procedimiento de esta índole, aplica una figura jurídica llamada caducidad. ¿Por qué? Es decir, un ejemplo de esto: en estos 7 años tú inicias un procedimiento y se interrumpe esa prescripción porque sí lo estás haciendo valer, pero en ese lapso, por alguna razón, a lo mejor ya no te interesó, ya te fastidiaste, o por la pandemia, lo que tú quieras, pues dejas de darle impulso o ya no vas y revisas tu expediente. Bueno, eso no quiere decir que le aplique la prescripción, porque sí lo hiciste valer en su momento, pero como ya no lo estás impulsando y se está quedando ahí rezagado, pues obviamente viene esta figura de la caducidad, es decir, toda vez que no se le da un impulso a este procedimiento, pues entonces se tendrá que mandar a un archivo a guardarse esto hasta que nuevamente lo vuelvas a impulsar. ¿Y esto qué va? Si tú durante 6 meses consecutivos no sigues promoviendo o no se sigue dando seguimiento a esta falta administrativa, pues te lo van a mandar a guardar en un lugar ahí en lo lejano hasta que tú vuelvas a solicitarlo, ¿ok? Las sanciones por faltas administrativas no graves. Bueno, para estas faltas administrativas no graves, acorde al artículo 75, vienen estas sanciones. Entre ellas encontramos la amonestación pública o la amonestación privada. Luego, la suspensión del empleo, cargo o comisión, que puede ir de 1 a 30 días, con o sin goce de sueldo. La destitución del empleo y la inhabilitación temporal, que no puede ser menor a 3 meses y que no puede ser mayor a 12 meses, ¿ok? Ahora, ¿cómo va? Esta amonestación, que puede ser pública o puede ser privada, va dependiendo si es hacia un organismo o si es a un particular. En el caso de los profesores, pues va en este sentido. Es una amonestación
privada. Se les hace una solicitud para que cambien esa conducta, y ya sea que se les mande a un curso, que normalmente es lo que pasa, se les manda a un curso de reeducación para que sepan cómo comportarse con sus compañeros o con el alumnado, dependiendo de cuál sea la situación, ¿ok? Si es pública, se les puede dar una amonestación como tal para que en cierto tiempo no puedan ser incluidos en cierto tipo de proyectos, ¿ok? Luego, la suspensión del empleo, como yo les decía, del cargo de la comisión, que va de 1 a 30 días máximo. Esta suspensión del empleo no quiere decir que tú con posterioridad no puedas regresar, al contrario, durante ese periodo tú puede ser o que sea remunerado o que también no sea remunerado, es decir, dependiendo de la falta que hayas cometido, pues entonces te irás suspendido, pero algunas ocasiones se les puede pagar una parte de su sueldo, y en otras ocasiones se va sin goce de sueldo, ¿ok? Luego, la destitución del empleo. La destitución del empleo es el despido, así como tal, la rescisión laboral como tal, porque pues ya incurriste en alguna falta administrativa, como tal. Luego, la inhabilitación temporal, que va de 3 meses a máximo 12 meses. Es decir, que tú durante ese tiempo no vas a poder trabajar en esa institución ni en ninguna otra, y también se te van a suspender los derechos de la profesión que tengas, si es que tienes una profesión, obviamente. Luego, entre las sanciones por faltas graves, acorde al artículo 78, pues también viene la suspensión del empleo, del cargo o de la comisión, la destitución del empleo, una sanción económica, como yo les decía, y una inhabilitación temporal. Esta inhabilitación temporal, cuando es una falta administrativa grave, es de 1 año, lo mínimo es 1 año y lo máximo son 10 años que se les inhabilitan, es decir, que no pueden ejercer su profesión en ningún lado, ¿sí? Como los médicos, hagan de cuenta, así. Luego, pues la sanción económica puede ir pues por la restitución de un daño patrimonial, o puede ser por algún tipo de garantía. Para impugnar un recurso de esta índole y poder reclasificar, o es decir, que se tenga la intención de que tu falta sea revisada para que, si es grave, pues la califiquen como una no grave, y viceversa, pues obviamente se tiene un plazo de 5 días a partir de que pues se hace esta notificación, ya cuando hay un procedimiento, para que se pueda interponer un recurso y ver la reclasificación. Luego, el procedimiento de la responsabilidad administrativa inicia de la siguiente manera. Cuando van a ser representados cualquier persona, ya sea la persona denunciante o ya sea la persona denunciada o la probable responsable en este sentido, ¿ok? Para que ellos puedan ser representados con un abogado, no se necesita carta poder como luego se maneja. En algunas materias sí, pero aquí no. Se necesita que se encuadre con el artículo 116 y 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Una que es la que identifica a las partes dentro de un procedimiento administrativo, y la otra que te habla de la personalidad con la que podrán actuar los abogados que te van a defender, y que obviamente tengan que acreditar ser licenciados en Derecho. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Bueno, en la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, te dice la ley que puedes acudir con una persona de confianza que los represente mediante carta poder. No se necesita acreditar que seas, obviamente tienes que ser licenciado, o por lo menos debes de tener nociones generales de derecho, pero no se te exige estrictamente que tengas cédula profesional o carta pasante.
Mientras que en otro tipo de leyes y códigos, como la Ley Federal del Trabajo, en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, etcétera, te piden que tú como abogado acredites ser licenciado en Derecho, por lo menos con una cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones. En este sentido, cuando hablamos de un procedimiento, de una falta administrativa, también te piden que para tú defender a una persona o ser el asesor defensor el asesor jurídico de la persona denunciante o el defensor de la persona probable responsable, en este sentido, tienes que acreditarte como licenciado en Derecho con una cédula profesional, no carta pasante, sino cédula profesional ya como tal, validada ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Y cualquier persona puede validarla, ya sea que lo busquen por nombre o que lo busquen por el número de cédula, y allí se van a dar cuenta si la persona que está compareciendo realmente es licenciado en Derecho o no. Luego, en el artículo 116, como yo les decía, pues te señala quiénes son las partes. La autoridad investigadora, también pues el servidor público, que será el presunto responsable, el particular como tal, que sea esta persona a la que está denunciando, y pues también a la que es denunciada, ¿no? Que es el probable responsable. Los terceros, es decir, personas que no se les está acusando como tal, pero que pueden tener algún interés sobre ese procedimiento que se está llevando a cabo. Y el artículo 117, que era lo que yo les comentaba, se puede otorgar un poder, y así es, poder amplio, cumplido y bastante, para que pues se represente o se defienda a la persona con un poder amplio, cumplido y bastante, y también para otorgar poder a terceros sin necesidad de irse pues en este sentido a un notario, a menos que sea por un organismo, por una empresa. Pero si es de particulares, basta con decir que en términos del artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se otorga poder amplio, cumplido bastante al licenciado en Derecho, que será tu apoderado legal, fulanito de tal, y que se identifica con cédula profesional tal, ¿ok? Luego, hay medidas cautelares. ¿Cómo se van a decretar estas medidas cautelares? Bueno, dependiendo del tipo de sanción o posible falta, más bien de posible falta administrativa que se haya llevado a cabo. Si es por un posible acoso, posible hostigamiento, posible violencia que se haya llevado a cabo, posible, ¿eh? Entre las medidas cautelares, pues va a ser contacto cero, valga la redundancia, es decir, no se podrá tener comunicación con esa persona, no se podrá tener acercamiento entre esas dos personas, tanto el denunciante como el probable responsable, y pues obviamente va a depender del grado de afectación. Luego, entre estas medidas cautelares también encontramos las que señala el artículo 123 y 124 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que puede ser también no acercarse a ciertos lugares, omitir a lo mejor hacer algún cierto tipo de actividad. Cuando hay un desfalco en este sentido, se les remueve del cargo que estaban llevando a cabo, es decir, de las funciones que estaban desempeñando, se les remueve y se les cambia a otro lado, en lo que se ventila este procedimiento y se llega a una resolución. No se les suspende ni se les inhabilita, ¿ok? Pero se les cambia de área para que no vaya a haber alguna manipulación por ahí. Luego, lo importante, las notificaciones personales, como yo les decía. Bueno, primero, para estas personas es un emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Bueno, es aquel escrito
con el que se narra qué hechos sucedieron y que se les debe de dar a conocer a ustedes. El acuerdo de admisión es un acuerdo que emite la coordinadora o el área jurídica especial de estas faltas administrativas, dependiendo de la institución o del organismo del Estado en el que se haya llevado a cabo esta falta o esta probable falta, y que sea el que se va a encargar de conocer, ¿ok? Y que dice que se le da entrada al procedimiento en contra de tal persona. Luego, el acuerdo que ordene la citación para la audiencia inicial, es decir, cuándo va a ser la fecha de tu audiencia. Los acuerdos que aperciban a las partes, es decir, cuando alguna de las partes o ambas partes se tenga que presentar a una audiencia, pues y se nieguen a ir, bueno, pues entonces la ley dice que un apercibimiento es que cuando se nieguen a ir, entonces se les tendrá, ya sea por perdido su derecho o se les tendrá como fictamente confesos, es decir, que están aceptando todos los hechos que se tuvieran que desahogar en esa audiencia, entre otras cuestiones. Luego, aquí hay otra parte súper importante: las causas de improcedencia y de sobreseimiento, ¿ok? Las causas de improcedencia son muy importantes porque si ustedes o alguien que conozcan ya ha pasado por esto y se le reactivó la misma investigación en otra área o en otra normativa por los mismos hechos y la misma persona, con este artículo se puede interponer un incidente de improcedencia, o un abogado puede solicitar un incidente de improcedencia, ¿ok? Porque ya hay una resolución anterior, y acuérdense que de conformidad con el artículo 14 constitucional, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y ninguna persona puede ser ahorita se me fue la palabra. Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Ya me acordé. Luego, cuando la falta administrativa, aquí en las causas de improcedencia, acorde a este artículo 196 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando esta ya haya prescrito, es decir, en el término que yo les había dicho de 3 años o de 7 años. Luego, cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de esa autoridad, es decir, que ante la autoridad ante la que se está llevando no sea la autoridad que debiera de conocer, sino alguien más, obviamente solicitando que lo manden a la autoridad que sí le competa y que debiera de conocer. Luego, en este sentido, cuando las faltas administrativas que se imputan al presunto responsable, recuerden, presunto o probable responsable, ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria. Aquí también es como cualquier cosa juzgada, como una sentencia en cualquier otra materia, aquí también, y que se pronuncia por las autoridades que hayan resuelto en este sentido sobre el asunto, y que sea identidad de partes, es decir, que sea las mismas personas, que sean los mismos hechos, que sea la misma falta, ¿ok? Y cuando se omita acompañar el informe de una autoridad como tal, es decir, que no se haya llevado la investigación o un informe adecuado de la autoridad que era la investigadora, y que se le remita a la autoridad ante la cual se va a ventilar. Y el sobreseimiento, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en el sobreseimiento también hay, por causas de improcedencia que yo ya les había dicho, cuando se reforma alguna ley o alguna guía operativa o algún código de conducta, y que en este sentido pues resulte que ya esa falta pues ya dejó de tener efectos, que a lo mejor ya no es grave, o que ya incluso fue derogada, y que pues ya no se contempla como tal, como una falta, ¿no? Y luego, para impugnar una resolución
de esta índole, ya cuando hay una resolución como tal, bueno, pues en este sentido, se tienen 15 días para interponer un recurso que se llama un recurso de revocación, y luego viene un recurso de reconsideración, y también en algunas faltas administrativas lo que es la apelación. Ahora, en este sentido, bueno, pues vamos. ¿Cómo se lleva ahí más o menos a cabo? Bueno, pues va de esta cuestión, ¿no? Cuando se inicia un procedimiento, se lleva a cabo una audiencia. En esta audiencia se tiene que ratificar la queja o la querella, algunos le llaman así, pero en este sentido una queja. Y pues obviamente desde un inicio se tienen que ofrecer pruebas, ¿sí? Si no, tu queja no va a proceder. ¿Por qué? No va a avanzar, porque si no ofreces pruebas, ¿cómo vas a demostrar que fuiste víctima de esa falta o esa posible falta que haya cometido un servidor público? Y también lo es que el servidor público que se va a defender también tiene que ofrecer pruebas. No puedo enseñarles como tal, porque estaría yo incurriendo en un delito si yo les muestro como tal el escrito. ¿Por qué? Porque en este escrito, pues obviamente, pues se ven quiénes son las partes, y yo no puedo hacer eso. Pero pues debe de tener un cuerpo ese escrito en el que pues obviamente primero narres cuáles son los hechos de tu queja, o si vas a defender a la persona, pues que también narres esa situación de cómo es que sucedieron los hechos o cómo te vas a defender. Hay otra parte que se llama defensas y excepciones, es decir, tú cómo te vas a defender. Hay algunas que se conocen como la falta de acción y derecho, la oscuridad en la demanda, entre otras, que se tienen que hacer valer en una contestación. Es la manera más adecuada de llevarlo a cabo. Y luego viene otra parte, las pruebas. Cuando hay una audiencia inicial, como se llama aquí, se debe de llevar preparado todo eso. Tienes que dar contestación. Si tú vas como probable responsable, tienes que dar contestación y al mismo tiempo tienes que ofrecer tus pruebas. Si tú las ofreces con posterioridad, ya no van a tener ningún valor, porque para eso hay etapas específicas, ¿ok? Luego, una vez que se lleva a cabo esta audiencia, se señalan audiencias correspondientes para su desahogo, ¿ok? Así que bueno, pues ahora sí ya son 10:35 de la noche. Traté de pues no pasarme pues tanto, ¿verdad? Porque pues ya es tardecito, hay que ir a cenar, hay que descansar, hay que trabajar y hay que levantarse muy, muy temprano. Ya la siguiente ocasión pues yo creo que en otro programita les voy a hablar cómo se lleva a cabo todo este tipo de procedimientos, cuáles son las pruebas que debes de ofrecer como tal, para que tu queja pueda proceder, y cuando puedas en este sentido pues defenderte, ¿no? Porque digo, es importante que pues ustedes lo puedan saber, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me voy a despedir con esta cancioncita que, ay, cómo me encanta esa cancioncita, la verdad. De este grupo de Depeche Mode con And Just I Know. Es que no sé muy bien inglés, la verdad. Les soy bien honesta. Pero bueno, mira, es que no les puedo enseñar como tal. Pero un escrito bien hecho, más o menos, lleva esto, así. Y muchas otras cosas más, pero lo demás sí no se los puedo enseñar, porque pues tiene nombres de las personas y no puedo revelar esos datos. Pero una contestación bien hecha debe de contar por lo menos de 4 a 5 hojas escritas por un solo lado de sus caras,
y al igual que una queja también. Pruebas, pues híjole, hay muchísimas pruebas y hay pruebas que no te permite esta ley, pero mañosamente puedes ofrecer otro tipo de pruebas que ya se las voy a platicar, exponer en otro programita. Así que pues vámonos con esta cancioncita, porque la verdad es que a mí en lo personal me gusta y hay que iniciar pues esta semana con todo, hay que descansar, hay que trabajar, ya casi vamos a terminar el año, así que usen cubreboca, caretas si pueden, porque a veces es calurosa, estorbosa, gel antibacterial, sanitizante. Si no tienen a qué salir, en serio, no salgan. Yo sé lo horrible que es el encierro, pero pues hay que cuidar a nuestros seres queridos, cuidarnos a nosotros mismos, porque aunque tenemos la vacuna, aún así estamos en riesgo. A lo mejor los que ya tuvimos el COVID algunas ocasiones, pues ya es menos, pero aún así no deja de ser COVID. Así que pues cuídense mucho, descansen, ya son 10:38, hace mucho frío, tápense porque la verdad hace mucho frío. Así que pues hay que cuidarse, hay que alimentarse sanamente lo más que se pueda. Ya saben que el programa pues es al progreso del género humano, por amor a la humanidad. Así que pues muchísimas gracias a los que fueron, los que vinieron, aquí a una persona que saludó. Pero bueno, así que pues cuídense mucho, muchísimas gracias. Yo los veo, si el gran arquitecto del universo me lo permite, el siguiente lunes a la misma hora, 9 de la noche, 9:00, porque es la hora a la que más o menos voy llegando de trabajar. Ya saben, y como se los he comentado por ahí, trabajo de 8 de la mañana hasta 8 o 9 de la noche, dependiendo. Hoy me salí un poco más temprano porque pues resulta que la computadora no estaba funcionando bien y el ingeniero en sistemas pues no llegaba y bueno, fue un caos. No pude contestar sus llamadas porque sí vi que me llamaron varios de ustedes, que me mandaron mensajes, pero la verdad es que el trabajo que tengo es muy absorbente. Se los puedo decir, muy absorbente, y a veces no tengo ni tiempo de comer. Por ejemplo, hoy ya comí 5:30 de la tarde, ya desayuné como a las 1 de la tarde, pero bueno, pues así que cuídense mucho, vamos a descansar. Yo voy a seguir trabajando un ratito aquí, porque tengo que seguir preparando los desahogos de estas próximas audiencias del miércoles y del jueves de este asunto. Ya les platicaré cómo va a salir, pero lo que sí puedo decirles es que la persona a la que estoy defendiendo es inocente. Ahora sí puedo decírselos que es inocente, que él es el que ha sido acosado por la persona que está levantando esta queja y no él. Mucho gasto, sí, muchas pruebas que se ofrecieron, pero pues sí se van a desahogar, y les puedo decir que este asunto por lo menos está peleado, y por peleado me refiero a que pues se va a defender lo más que se pueda. Y puedo decirles que para que dos personas del género opuesto al maestro lo estén defendiendo, híjole, si fuera lo que dicen, yo creo que dos mujeres no lo defenderían, y lo están defendiendo. Y aquí la acosadora es una mujer. Bueno, una compañera de este personaje. Así que pues ya les contaré en algo, obviamente, sí, sin dar muchos detalles ni decir quiénes son, pero pues ya les diré cómo sale esto. Pero la verdad es que nos fue muy bien en la audiencia inicial. Así que pues por eso también les llevé este tema, porque muchos desconocen. El sábado tuve la oportunidad de platicar con una profesora y otra persona que desconocían todo esto. O sea, sí saben un poco de leyes por algunas cuestiones, pero desconocían cómo defenderse. Y pues con esto ya les quedó como que más claro. Y bueno, pues debo decirles que a un abogado lo mandé el día miércoles a su primera audiencia, pobrecito, le hice su acordeón, pero pues la verdad es que no salió muy bien. Nos admitieron todas las pruebas, que era lo más interesante, pero bueno. Así que ya en otro programita ya les
platicaré de cómo se lleva el procedimiento, cómo se llevan las audiencias, qué se tiene que ofrecer como pruebas, qué no se debe de ofrecer como pruebas, qué pruebas pueden ofrecer ustedes como abogados, de manera en que son pruebas, no son ilegales y no son legales, son alegales, como el interrogatorio libre. El interrogatorio libre pues no está contemplado o no está fundamentado en esta ley. Nos prohíbe, digo, este es un ejemplo, nos prohíbe ofrecer la confesional. ¿Por qué? Porque dicen que se violentan los intereses de la posible víctima, pero no te prohíbe ofrecer el interrogatorio libre, del que ya un día les hablaré cómo es el interrogatorio libre. Y esa es una prueba pues muy delicada, que pocos la hemos desahogado. Y les puedo decir que yo muy pocas veces he desahogado esa prueba, pero pues no le quedó de otra a esta coordinadora de aceptarla, porque no había un fundamento legal con que dijeran que no. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora sí, pues ya, vamos a descansar, porque la verdad es que sí, ya estoy, yo en lo personal, yo ya estoy muy cansada. He estado sentada por horas, parada, y ya quiero descansar un poquito la espalda, porque sí, ya es complicado. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben, larga vida y prosperidad para todos ustedes, cuídense mucho, así que bye.